Noches, estimados estudiantes de la materia Psicología del Consumidor. En esta oportunidad vamos a hablar, vamos a disertar sobre un aspecto interesante, pero antes vamos a agradecer a la Universidad del Centenario de Aragua por permitirnos compartir los saberes y crecer como profesionales y como ciudadanos del mundo. Hoy nos corresponde ver la psicología del consumidor, ciencia interdisciplinaria aplicada. ¿Qué es la psicología del consumidor? Es la asignatura visto como currículum, materia curricular de la Escuela de Psicología o de la Escuela de Comunicación Social. La asignatura que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicadas al estudio del mercado y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. La psicología del consumidor es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y preferencias en relación con los bienes y servicios que utiliza. En otras palabras, cuando hablamos de psicología del consumidor como asignatura, nos estamos refiriendo al estudio del comportamiento de ese ser que es el consumidor, pero de consumos masivos. Hablamos de mercados de consumo masivo, de productos que lo consume la población de manera masiva. Y ese es el estudio en el cual se centra la psicología del consumidor para darle información básicamente al marketing, a las unidades de comercialización, a las unidades de producción de la empresa, a las unidades de diseño de los productos, en fin, de planificación, para dar esa información a esos elementos organizacionales de toma de decisiones para mejorar, para ampliar el mercado, para incorporar nuevos productos o servicios. Y eso lo hace basándose en las conductas que manifiesta típicamente el consumidor en determinada situación, en determinado segmento demográfico, en determinada cultura, en determinada subcultura, eh, en fin, o este, dando información para que modifiquen necesidades o requerimientos de consumo. Los objetivos de la psicología del consumidor es analizar por una parte la interdisciplinariedad teórica, es decir, saber que la psicología del consumidor no es una ciencia pura ni absolutista, sino que se interpreta a la luz del trabajo interdisciplinario que se realiza con otros y que esos otros a su vez también son interdependientes de la información que ofrece el psicólogo al consumidor. Por otra parte, la psicología del consumidor también pretende estudiar cuáles son esas bases teóricas propias de la conducta del consumidor que sienten las bases para establecer conocimientos fidedignos, compartidos, científicos, que les sirvan realmente de apalancamiento para hacer interpretaciones reales, veraces sobre los fenómenos, sobre todo los referentes
al consumo de productos masivos que son los que nos interesan. Y por otra parte, la psicología del consumidor también busca evaluar el impacto de la conducta de adquisición y consumo. Es decir, no solamente se impacta al sujeto consumidor, sino que ese proceso de adquisición y consumo también impacta la conducta social. Si no veamos pues cómo hoy en día eh, todo lo que ha significado las redes sociales, la comunicación a través de las redes sociales como un proceso de consumo de la humanidad. O sea, el ser humano está consumiendo redes sociales a cada instante y eso ha modificado, por supuesto, la conducta no solamente del ser humano que consume, sino en la conducta de la sociedad. O sea, hay un impacto, ese uso de ese servicio que significaría, por ejemplo, las redes sociales, también impacta socialmente, eh, trae consecuencias e impacta en el comportamiento de la sociedad en general. Entonces es un fenómeno bien interesante porque podríamos verlo desde un punto de vista circular. Es decir, la psicología del consumidor impacta, pero también es impactada por. Como les decía, hay un conjunto de disciplinas que interactúan en el conocimiento de la conducta del consumidor y que por supuesto se interaccionan íntimamente con la psicología del consumidor. Y por ejemplo, encontramos que la economía, que fue la primera ciencia social a la que por allá en 1930, 40, ya cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial y después cuando iniciaba ese periodo posguerra, se le dio la potestad de que fuera ella la economía la que liderizara los estudios, las investigaciones y los proyectos para que las personas pudieran adquirir eh, productos industrializados a mayor escala, se incorporaran cambios en los hábitos de consumo de la gente en general que venía de una depresión de guerra para ofrecerles ahora variedad de productos, este, eh, no solamente variedad de productos, sino de la calidad de los productos y la satisfacción incluso de necesidades que él no podía imaginar que tenía, pero fueron creando poco a poco. Entonces, la economía, que es justamente la ciencia que administra el estudio de los recursos, cómo se distribuyen cómo se distribuyen y se utilizan los recursos para para un mejoramiento de la vida de los sujetos, este, pues encontró que la información a nivel de grandes cantidades, de estudios de poblaciones completas, de tribus completas, de subculturas completas, requerían pues el apoyo de las ciencias matemáticas, específicamente de las estadísticas probabilísticas y no probabilísticas, para proyectar el nivel de consumo, la calidad del consumo, el tipo de consumo y las, en fin, las características generales de ese consumidor a que se le estaba invitando a
ponerse más versátil en las necesidades de consumo. Entonces la estadística también jugaba un rol importante, pero quien interpretaba realmente la conducta de una cultura o de un grupo de personas en una sociedad determinada era la sociología y la antropología cultural. Y a esas disciplinas también fueron llamadas a participar en todos estos estudios que se hicieron en ese tiempo perdón, para mejorar, para mejorar la oferta de consumo, mejorar la oferta que satisfaciera las demandas que tenía el consumidor y las que eh, se les incitaban también. Entonces la sociología, la antropología y la psicología social pues daban las interpretaciones al respecto. Por supuesto, el estudio de del comportamiento del consumidor no puede deslindarse de todo lo que es el tema de publicidad y mercadeo, puesto que la publicidad y el mercadeo son esas disciplinas que justamente buscan estudiar ese mercado con el objeto de impulsar compras o consumo en determinadas poblaciones o en nichos específicos, como hablan los publicistas, en subconjuntos específicos de las poblaciones, dependiendo del producto que estén ofreciendo. Y por supuesto, en la medida que conocemos mejor a dónde va dirigido, con unas estrategias, vamos a decir, hábiles de llegada a la información, pues estamos garantizando de alguna manera que estamos entonces haciendo realmente interrelación entre las diferentes disciplinas para conocer y ofertar a ese consumidor los servicios de consumo masivo que produzca una determinada organización. Y por supuesto, para nadie es un secreto que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las redes de información, los TIC, todo lo que es información y comunicación, influye significativamente en la publicidad y por supuesto en lo que le llega a la gente como importante y determina por supuesto el uso de determinados productos. Esto hace que interpretemos la unión de todas estas disciplinas de tal manera que consideremos a cada una de ellas importantes e interdependientes de la otra para poder llegar al mercado y crear pues, la dependencia del consumidor de estos productos. Ahora bien, vista como contenido, como ciencia, como conjunto de conocimientos científico estructurado, la psicología del consumidor tiene temas significativos que serían como los temas tipo que se trabajan en la psicología del consumidor para darle información al marketing sobre o para dar al marketing sí, información para que determine, ¿verdad? La ampliación de nuevos productos, la modificación, la eliminación, el uso de cómo se va a desechar el producto, en fin. Son 4 temas imprescindibles de la psicología, aporta
para el estudio de la psicología del consumidor. Estos son los temas de percepción, como ese proceso no solamente sensorial de captar la información, sino de captarla, de organizarla, de traducirla y de darle significado. La motivación, de cual también no tenemos todas unas definiciones, tenemos escalas motivacionales, hemos trabajado a través de muchos años en crear nomenclaturas para definirlas de una forma u otra, que nos permita aglutinar los diferentes motivos humanos, y esto también pues se extrapola al mercado em, de eh, de la conducta del consumidor como, como consumidor per se. Las actitudes o esos juicios a favor o en contra que pueda hacer un individuo cuando consume un, un objeto o cuando consume un servicio, este, ese juicio a favor o en contra, pues también determina si va a llegar bien el, el uso del producto, si va a ser aceptado, si va a ser consumido de manera masiva, en fin. Entonces, las actitudes también, y por supuesto la personalidad del individuo juega un papel preponderante para determinar cómo se va a comportar ese consumidor frente a determinado producto. Por ejemplo, encontramos que en el tema de percepción, que lo definimos como el proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos sensoriales o los estímulos que le vienen del medio externo. Esto permite que el sujeto se haga una interpretación, un panorama coherente del mundo. O sea, el sujeto se monta su película, ¿ok? Sobre ese determinado estímulo. Es decir, yo pasé por la calle, pasé por una tienda y vi un determinado conjunto, de una determinada ropa femenina y vi que me podía quedar bien. Entonces, el individuo, la persona, yo, le digo, oye, este conjunto me queda chévere, lo puedo usar en determinada ocasión, este, si voy a reunir para comprármelo. Y bueno, mi sueldo, si hago esfuerzo, me permite esa adquisición y me voy a ver chévere. Entonces, yo seleccioné un estímulo, lo organicé, le di interpretación y con ello le di también un significado al mundo, a mi mundo, de en qué momento me quedaría bien, cuándo lo puedo utilizar, en fin. Este proceso está constantemente dándose en el individuo a través cuyo eh, medios, cuyo proceso principal es la captación a través de nuestros 5 sentidos de la información que va a ser más adelante interpretada. Dado esos, dada esa organización que nosotros hacemos de de los fenómenos, podemos cometer errores en la percepción. Por ejemplo, podemos cometer selección perceptiva, es decir, buscar activamente todos aquellos elementos que a nosotros nos parezca atractivo y enfocarnos en su búsqueda exclusiva, desdeñando, por supuesto, aquello o lo que nos es indiferente o lo que nos gusta. Entonces, yo voy
allí como consumidora buscando solamente, exclusivamente aquellos elementos que a mí me atraen, eh, que entró por alguno de los órganos de los sentidos y que me lleva a buscarlo frecuentemente. Pero es que también a veces los estímulos se presentan de modo, de tal manera, generalmente reiterados, atractivos, con uso de diferentes medios de llegada de información, o sea, de estimulación de órganos sensoriales, para que la gente los busque activamente. Y entonces el sujeto se expone a nada más preferentemente a ese tipo de estímulo. Entonces lo que sucede, por ejemplo, cuando siendo nosotros deportistas, cuidamos de nuestra figura, este, cuidamos nuestro aspecto físico, vamos al médico al nutricionista, vamos a un gimnasio, utilizamos ropa adecuada y los zapatos adecuados para estar cómodo y estar siempre pudiendo hacer una actividad física o deportiva. Entonces, cada vez que nosotros veamos una publicidad en donde haya alguno de estos elementos, pues nosotros volteamos a verlo. Es decir, buscamos una exposición selectiva en relación a ese objeto. Pero también puede suceder al revés, que nos produzca una disonancia cognitiva tal que lo bloqueen. Por ejemplo, personas que son alcohólicas o que consumen determinado tipo de los cigarrillos, por ejemplo, ¿verdad? Y pero que no podemos dejar de hacerlo, entonces es más fácil para la mente humana bloquearlo, ignorarlo, así como no lo vi. Entonces yo puedo ver en el cine, paso yo las vallas publicitarias y eso, y ni me acuerdo. O sea, pasaron como transparente para nosotros porque el ser humano bloquea aquella información que le produce disonancia o que va en contra, incongruencia, que va en contra de lo que, eh, vamos a decir, cree. Encontramos también que en la psicología del consumidor hay un impacto grande de esos factores distorsionantes en la percepción. Tenemos uno de los grandes factores distorsionantes en la percepción es la apariencia física, por ejemplo. Distorsiona este, de la percepción es completamente cultural, es decir, dependiendo del medio donde nos desarrollemos, eh, será distinto. Por ejemplo, si nosotros nacemos en una tribu de Nambia, pues a lo mejor llegamos a creer que se verá más bonito o nos veremos más bonitas mientras tengamos el cuello con más anillos, más largos. Estiremos nuestros cuellos con los anillos como lo usan las indígenas. Y eso para ellos representa belleza y bueno, para nosotros un cuello demasiado largo, casi que se separa la cabeza del cuello, eso en este contexto no tiene cabida, en nuestro contexto occidental. O posiblemente la atracción por algunos determinados colores, atuendos, en fin, que para ellos resulten atractivos, para nosotros no lo son y al revés. ¿Ok? Al revés también. Lo que nosotros usamos para ellos no resulta atractivo. Entonces, esa apariencia física hay que visualizarla bien porque va a depender siempre de la cultura donde nos desarrollemos. Claro, si estamos en una cultura occidental como la nuestra, más o menos homogénea, pues encontraremos que el fenómeno, el distorsionante de la apariencia física,
es más o menos homólogo o homogéneo entre nosotros. Es decir, tendemos a valorar similar, de manera similar eso de la apariencia física. Es decir, tendremos mayor posibilidad de coincidir en que algo es una apariencia física atractiva si somos de la misma cultura. También encontramos los estereotipos. Y los estereotipos pues son sesgos cognitivos que nos permiten ahorrarnos mucho tiempo. Ah, no, esto siempre es así, uno generaliza. Esta se viste así, entonces este es chabacana, o es elitesca, o es elegante, o es informal, ¿ok? Hacemos juicios en base a elementos perceptivos que hemos considerado a través del tiempo como válidos. O sea, nos hacemos un significado de eso y permanece en el tiempo y con ellos rápidamente evaluamos y por supuesto eh, lo convertimos en estereotipos. Yo sé que no voy a aceptar nunca, por ejemplo, usar minifalda, un estereotipo. Está relacionado con el proceso de conocimiento donde el individuo convierte información en conocimientos mediante un proceso de relación con sus experiencias previas. El consumidor posee ya imágenes que corresponden al significado de diversos estilos. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De estereotipos de tipo sexual, en donde se explicita que las mujeres, por ejemplo, prefieren comprar un carro o adquirir el carro porque sea fácil manejarlo, fácil su mantenimiento, que sea confortable, pero bonito. En cambio, el hombre, hay el estereotipo de que escoge un carro porque sea veloz, porque sea potente, porque los elementos de la mecánica del automóvil sean fuertes, ¿ok? Hay un dicho muy popular que se practica realmente mucho en la psicología del consumidor, que es una actitud que se genera a través de eh, la primera impresión. Bueno, no hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión. Es decir, la primera impresión es tan contundente cuando tenemos un objeto de consumo frente o cuando se nos presenta un nuevo estímulo, sobre todo, que si nos lo percibimos como atractivo, adecuado, bueno, útil, en fin, eso va a tratar va a permanecer. En cambio, si la primera experiencia que tuvimos con él fue desagradable, pues va a ser muy cuesta arriba cambiar esa factor de distorsión. Entonces, encontramos, por ejemplo, hace muchos años, unos productos que se crearon en Venezuela, unos productos de tipo detergentes para el hogar, cloro, lavaplatos, detergente para la ropa, en fin, que eran líquidos y precios populares, y su tapa era de color amarillo. Entonces, la gente, la primera impresión al usarlo era que no eran buenos, no eran de buena calidad. Entonces, se generalizó el uso de, oye, cada vez que se quería significar que algo no era bueno, decía, eso es tapa amarilla. Y es porque la primera impresión de esos productos que eran de frasco blanco, la tapa amarilla, quedó en la mente del sujeto. Fue la primera impresión. Y fue acompañado de algo, de un estímulo negativo. O sea, no eran buenos. El sujeto lo generalizó para otros elementos. Entonces,
Después salieron otros productos tapa amarilla, eran buenos, pero ya la gente los había calificado como malos y fue muy difícil remontar esa cuesta de opinión hasta que el producto realmente desaparece, sustituido. En cuanto al tema motivación del consumidor, los psicólogos nos podemos sentir muy orgullosos porque han existido teóricos psicólogos que han hecho a través de los años, hay muchos años, en 1930, 40, investigaciones sobre las motivaciones humanas y han llegado realmente a hacer unas teorías que han permanecido con el tiempo y que aunque se han buscado ser sustituidas por teorías más recientes, ellas permanecen, como son las teorías motivacionales de Maslow, por ejemplo, quien no sabe lo que es la escala de necesidades de Maslow, o a cualquier estudiante de alguna carrera social, psicológica, eh, publicidad, mercadeo, comunicación social, pues ha tenido que en algún momento estudiar la teoría de Maslow, la pirámide de Maslow, para determinar justamente cuáles son los motivos humanos o la escalera de las motivaciones humanas. También tenemos a un referente importante en psicología del consumidor como es Alderfer, que habla de tres tipos que se pueden montar sobre la teoría de Maslow, pero que es más sintética. Habla especialmente de tres tipos de necesidades. Nosotros tenemos necesidades existenciales, son las necesidades básicas del sujeto a partir de la cual no se puede vivir, como son necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad, pero también tenemos necesidades de relacionarnos, que son esas necesidades sociales de intercambio, de ser aceptados por otros y de la afectividad de la pareja y de la familia. Inclusive, este, nos encontramos allí todo lo que es las relaciones sociales, propiamente dicho, las relaciones de equipo. También, por último, el Desper también habla entonces de esas necesidades superiores o de crecimiento, en donde estarían pues esas necesidades de autorrealización del ser humano, como sería autoestimarse, autovalorarse realmente y buscar la autorrealización. Entonces, como podemos ver, ¿no? Se desplaza por la teoría de Maslow, el desespero, con menos variables. McClellan, por su parte, eh, establece tres tipos de motivos humanos, que lo podemos ver también en el momento de consumo, como son las necesidades de poder de personas que adquieren algo o que se comportan eh, buscando ejercer poder o los motiva es la demostración de poder. Y cuando se habla de poder, se habla de vanidad, se habla de ejercer influencia sobre otro, ¿ok? Y bueno, todas aquellas conductas de adquisición que nos lleven por ese camino, pues estamos hablando de el motivo de poder, que a esas personas le sobreviene el motivo del poder. Hay personas que son afiliativas, es decir, aquellas personas que tienden a ser sentimentales, a dejarse llevar por las relaciones parentales o las relaciones afectuosas de amistades, por los grupos de intereses donde se desenvuelve. Bueno, mi amiga es contemporánea conmigo, compró una acción en tal club. Bueno, yo la voy a comprar porque en verdad ese es un club que es bueno para personas de tercera edad porque nos da protección, seguridad, nos lleva por este,
nos hace actividades propias de nosotros, las instalaciones se adecúan a las actividades que podemos hacer las personas, en fin. Pero en principio quien me motiva es alguien de mi grupo, que pertenece a mi grupo. Y hay personas que también se comportan, adquieren cosas, consumen cosas, por logro, o sea, lo que los asiste son necesidades de sentirse más útil, más responsable, de alcanzar un objetivo. Entonces, por ejemplo, personas que cuidan muy bien su alimentación dependiendo de su edad, personas que practican actividades deportivas para mantenerse en forma, personas que se alejan de consumo de cosas o de, sí, de cosas, de alimentos, bebidas y de objetos que puedan dañar mi salud. Entonces, estas son motivaciones o explicaciones basadas en las motivaciones del ser humano que nos permiten interpretar, inferir y acercarnos a la conducta del consumidor. También tenemos actitudes en favor o en contra, ¿verdad? Juicios que hacemos referente a algo, referente a cualquier objeto de consumo, en favor o en contra, que pueden ser demostrados o no, pero lo importante es que el sujeto que lo consume toma un, una posición a favor o una posición en contra de eso, y eso lo va a, vamos a decir así, va a bañar el resto de sus percepciones, de sus emociones, hasta de sus motivaciones, eh, por este sesgo que comete actitudinal. Por supuesto, la experiencia previa que yo tengo, o sea, si yo llegué y compré un carro por primera vez, un Fiat, y en el Fiat, bueno, y viajando un día para Mérida, tuve un accidente en el Fiat. Casi que es pérdida total. Pero bueno, lo rescaté. Yo pasado un tiempo, cambio el carro, y me da la oportunidad de tener otro Fiat, pero un Fiat más avanzado. Ya no es un Fiat 1, ya un Fiat de mejor nivel, tal. Lo compro y resulta que un día, echando gasolina en una bomba de gasolina, el carro se me incendió. Segundo incidente fuerte con un carro Fiat. Entonces yo ya tengo una actitud en contra de que no, que los Fiat son una porquería, son inseguros, son, no tienen, no hay una buena garantía de calidad, en fin. Entonces, las experiencias previas cuentan para hacerse una actitud sobre un objeto de consumo. Y aunque ustedes no crean, nuestra personalidad también, la forma en cómo somos, cómo hacemos nuestros rasgos de personalidad, cómo enjuiciamos el mundo, cómo vamos por el mundo, o con una visión optimista, con una visión pesimista de las cosas, si somos proactivos o más bien somos reactivos ante las cosas, hace pues que nosotros en el momento de adquirir algún bien o algún objeto, también impregnemos eso con nuestras características de personalidad. Eh, Busco el confort sobre la utilidad, busco la economía sobre la belleza, busco, ok, eso va a depender de mis características propias de personalidad. Entonces, podemos ver a grosso modo que todos los temas de psicología o estos grandes temas de psicología se aplican perfectamente en la conducta del consumidor y que por eso deben ser estudiados, analizados, para poder después, posteriormente, diseñar
estrategias de ventas, estrategias de promoción, estrategias de mejoramiento de la calidad del producto, estrategias de rediseño con realmente unos criterios que lleguen a impactar realmente y significativamente en el consumidor. Entonces yo espero haber con esto, de alguna forma, haberle hecho reconocer la importancia de estudiar la psicología del consumidor en, perdón, en estudiar los temas propios de la psicología en la conducta del consumidor como un medio científico, objetivo, veraz, para acercarnos con un alto grado de probabilidad de certeza a estudio objetivo del comportamiento del consumidor. Entonces, creo que esto sería lo importante de compartir el día de hoy. Espero puedan escucharlo o verlo de manera diferida, porque realmente aporta para el conocimiento de ustedes en el tema de la psicología del consumidor. Y bueno, no quería despedirme sin antes volverle a agradecer a la universidad por la oportunidad pues, de permitir que nosotros compartamos conocimientos, experiencias, y pues podamos entonces también crecer en información y en información para desarrollarnos como mejores seres humanos y como mejores seres sociales. Entonces con esto termino la actividad de hoy y espero pues haberle servido como facilitadora de este tema. Feliz noche y buena jornada.